Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 1. Isaías capítulo 53, versículo 1, dice la palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué les parece si oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Padre amado, gracias por los ángeles que le acompañan. Gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Padre, gracias por su santa palabra, la Biblia. Gracias por la bendita esperanza de verle muy pronto en las nubes de los cielos. Gracias que por la eternidad viviremos con usted en su casa bendita, en la santa ciudad. Padre, gracias por el alto honor y el santo privilegio que usted nos ha dado para anunciar el santo evangelio, para compartir el plan de salvación, para dar a conocer a Cristo Jesús. Señor, gracias por cuidarnos y protegernos durante el día y darnos también el santo honor y el sagrado privilegio de estar en este lugar para escuchar su palabra. Le rogamos, Señor, en esta hora, que nos lave con la sangre preciosa de Jesús, que nos cubra con su manto de justicia y que unja nuestra vida con el Espíritu Santo. Que el Santo Espíritu nos habilite y nos capacite con su gracia bendita para comprender y entender su palabra. Que el Espíritu Santo nos transforme de gloria en gloria como a su imagen. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Se lo pedimos, Señor, se lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, durante la semana estamos trabajando con una serie que hemos titulado El Canto del Cordero. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, descubrimos que toda la palabra de Dios gira en torno a la persona de Jesús. Y encontramos también que el Señor Jesús es el Cordero de Dios. Cuando leemos el Antiguo Testamento, encontramos al Señor, en el capítulo 3 del libro de Génesis, hablando del Evangelio, la enemistad entre la mujer y la serpiente, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. En el versículo 21 del capítulo 3 de Génesis, encontramos a Dios vistiendo a la pareja que había pecado con túnicas de pieles. Y cuando tomamos en cuenta todo el libro de Isaías, encontramos que Dios explica el Evangelio en el libro de Isaías. Llama la atención la manera hermosa como Dios lo hace. Hemos dicho en temas anteriores que hay 4 cantos que Dios escribe donde se describe el sistema o el plan de salvación o el Evangelio. Dios presenta y habla acerca del siervo sufriente. Inclusive, en 2-3 ocasiones el Señor nos presenta al Señor Jesús como su siervo y nos habla de que lo trajo de las entrañas de la mujer. Allí, en aquellos 4 cantos, se describe todo el haber de la salvación a través de Cristo Jesús. Es hermoso entender cada versículo de esos 4 cantos y comprender el último de los cantos, el número 4, con el que estamos trabajando, cada una de sus 5 estrofas. En la primera estrofa, Isaías capítulo 52, versículo 13 al 15, en el versículo 13 Dios nos habla de la revelación del siervo. En el versículo 14 nos habla de la humillación del siervo. Y en el versículo 15 nos habla de la exaltación del siervo. Pero en la segunda estrofa Dios comienza con una pregunta. Isaías capítulo 53, versículo 1. La pregunta es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y añade, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Estamos trabajando solo con la primera pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y vimos que los que anuncian son, número 1, Dios. Número 2, Moisés. Número 3, los profetas. Número 4, el libro de los Salmos. Y número 5, el Señor Jesús. ¿Quiénes son los que anuncian?
Y si estas son las personas que anuncian, Dios pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora, la pregunta interesante es, ¿qué fue lo que anunciaron? ¿Qué anunciaron? ¿Cuáles son los nombres de las cosas que ellos anunciaron? ¿Cómo y cuáles son los títulos de lo que anunciaron? Porque si anunciaron algo, debemos entender qué fue lo que anunciaron. Dios está interesado en darse a conocer para producir en usted la fe. La fe es el resultado del conocimiento de Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted no tendrá la fe bíblica si no llena su cabeza con la Biblia. Si usted no se alimenta de la Biblia y dice que tiene fe, perdone, usted tendrá otro tipo de fe, pero la fe de la Biblia se cosecha en la Biblia. La relación con Dios, la comunión con Él, produce nada más y nada menos que exactamente lo que nosotros necesitamos, y es la fe. Ahora bien, ¿quién ha creído? ¿Quién ha tenido fe? Es la pregunta que Dios hace. Y Dios dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ese nuestro entonces nos habla del Padre, de Dios el Padre, nos habla de Moisés que anuncia el Evangelio, nos habla de los profetas que anuncian el Evangelio, nos habla de los salmos que anuncian el Evangelio y nos hablan de Jesucristo. Ya dijimos en el tema anterior que Cristo dice en San Juan 5:39, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Y en el libro de San Lucas, capítulo 24, el versículo 44, Cristo dice, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Recuerde que cuando Cristo viene a la tierra no existe el Nuevo Testamento, solo existe el Antiguo Testamento y justamente está dividido en esas tres partes, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Cristo nos está diciendo que todo el Antiguo Testamento habla de Él, que si queremos conocerle a Él necesitamos ir al Antiguo Testamento. Inclusive, llama la atención cómo el Evangelio que Cristo predicó lo tomó de las cosas que se dijeron en el Antiguo Testamento. Si usted quiere profundizar en el conocimiento del Evangelio, necesita comenzar por el Antiguo Testamento. Y veremos, si Dios lo permite, en esta semana, en qué consistió el mensaje o el anuncio que hicieron y cómo podemos profundizar en las palabras que Dios anunció. Hay un punto de partida, hay un punto neurálgico en todo lo que vamos a decir y en todo lo que vamos a estudiar. Mire a ver si su Biblia tiene el libro de Números capítulo 14, versículo 11. Números capítulo 14, versículo 11. ¿Qué dice Números 14, 11? ¿Cómo dice? Y Jehová dijo a Moisés. ¿Qué dijo Jehová a Moisés? Dios pregunta, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Y qué dice ahora? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Necesitamos en esta semana poner bien en claro y sobre la mesa las evidencias de Dios para que usted crea. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En qué consiste el anuncio? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y cuáles son los detalles del anuncio? ¿Cómo podemos entrar en los pormenores del anuncio? ¿Qué fue lo que Dios anunció? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Lo dijo Dios o no lo dijo Dios? ¿Se puede entender y comprender lo que Dios dijo? Recuerde, estamos tratando con Dios, no con Isaías. Estamos tratando con Dios, no con un ángel. Estamos tratando con Dios, no con un ser humano. Es Dios el que está tratando con nosotros en este momento. ¿Hasta cuándo no me creerán? La pregunta, ¿qué fue lo que anunciaron? Decíamos anoche, y allí terminamos, que anunciaron el Evangelio de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, ¿para qué cosa dice?
para el Evangelio de Dios. Y repetimos algunos lugares donde dice Pablo en Romanos 15, 16, el Evangelio de Dios. 2 de Corintios 11, 7, el Evangelio de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 2, 8 y 9, el Evangelio de Dios. 1 de Pedro 4, 17, el Evangelio de Dios. Se repite otra vez el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. ¿De quién es el Evangelio? De Dios. Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es la salvación? Jesucristo. ¿Quién es el Evangelio? Jesucristo. ¿Y quién lo dio? Lo dio Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién está detrás de todo? Dios. ¿Quién está en medio de todo? Dios. 2 de Corintios capítulo 5, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Nadie te ama más que Dios. Arriesgó todo por amor a ti. Número 2. Lo que anunciaron se llama el Evangelio de Dios, pero también le llaman, número 2, el misterio de Dios. ¿Cómo le llaman? San Marcos capítulo 4, versículo 11. Vamos rapidito a ver si podemos avanzar, a ver hasta dónde podemos llegar. San Marcos capítulo 4, versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Marcos capítulo 4, versículo 11. Recuerde que estamos usando el método, ¿cómo se llama este método? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué estamos estudiando? La Biblia. ¿Qué estamos describiendo? La Biblia. Número 1, bíblico, porque solo Biblia. Gramático, porque vamos a tomar en cuenta el valor y el significado de las palabras. Puede ser un significado etimológico, atendiendo a la raíz de la palabra, un significado semántico, atendiendo a la definición de la palabra, y un significado ponderativo o aplicativo de aplicación, que atiende cómo se usa esa palabra en el contexto, en el marco donde aparece la palabra en relación con las demás palabras. ¿Cuál es la sintaxis de esta palabra con las otras palabras en ese marco, en ese versículo, en ese contexto? Por eso es muy importante la palabra siervo. Ahora, qué interesante se hace Marcos 4:11. ¿Qué dice Marcos 4:11? Y les dijo, a vosotros os es dado saber, ¿qué dice Jesús? El misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Qué es misterio en la boca de Cristo Jesús? ¿Qué significa misterio en la Biblia? La palabra misterio significa algo que debe ser conocido, algo que debe ser dado a conocer, algo que debe ser investigado, algo que debe ser revelado. ¿Cómo se llama el Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. ¿Revela a Dios los misterios, sí o no? Ya veremos en un momento cómo Pablo dice que a él le revelaron el misterio. Por eso, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, se conoce como el misterio de Dios. Como un misterio. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Recuerde, toda predicación necesita tener 3 perfiles. Número 1, debe ser bíblica. Número 2, debe ser cristocéntrica. Y número 3, debe ser contemporánea. Toda predicación necesita esos 3 perfiles. Colosenses capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Qué dice ahora? A fin de conocer, ¿qué dice? El misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Cuál es ese misterio? El plan de salvación. ¿Cuál es ese misterio? La revelación de Jesucristo. ¿Cuál es ese misterio? El Evangelio de Cristo. ¿Cuál es ese misterio? El conocimiento del plan divino que se revela al ser humano y que bendice a todo el universo. Y yo pregunto, ¿desde los días de la eternidad estaba Dios planeando esto, sí o no? ¿Sí o no? Mire qué cosa linda. A mí no me gusta porque cuando uno se emociona el tiempo se acaba, ¿se han dado cuenta? Vamos a ir resumiendo para avanzar más. Efesios capítulo 3, versículo 5. No sé a ustedes, pero a mí me encanta la Biblia porque cuando la leo me siento confiado. No es lo que opina el predicador, no es lo que dice el predicador, no es lo que piensa el predicador, es lo que dice Dios, ¿o no? A ver, ¿sí o no? No me da miedo presentar la palabra de Dios porque no es lo que yo pienso, ni lo que creo, ni lo que... No, es lo que dice Dios. ¿O no es lo que dice Dios? Oiga, una vez vino ¿cómo digo esto? Una vez vino una persona, vino vestido con todos sus atuendos judíos y vino con, cosa linda, mamacita, vino con su, ay madre mía, ay Señor, bueno, y se sentó
Y con una cara así como de investigador profundo, empezó a ver todos los versículos que leíamos del Antiguo Testamento para ver si era verdad que estaba usando el Antiguo Testamento en forma apropiada. Y precisamente, oiga el chisme que se armó, esa noche iba a hablar de Elohim. Y cuando él ve que digo, y Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí aparece la palabra Elohim, es la primera palabra que aparece en la Biblia, es la llave maestra de la Biblia. El que no entiende el versículo 1 de Génesis 1:1 no entiende la Biblia, no comprende el valor de la Biblia, no entiende la Biblia. Y el tipo comenzó a buscar cada versículo y ahí arrancamos. Digo, hay 3 personas que tienen ese apellido Elohim en la Biblia. Y abre los ojos y mira. Ustedes también tan curiosos, se quedan calladitos. Le dije, el versículo número 2 de Génesis capítulo 1 dice Ruach Elohim, el espíritu de Elohim. En el capítulo 2, versículo 4 en adelante se habla de Jehová Elohim o Yahvé Elohim. Y en el libro de Daniel capítulo 3, versículo 25 se habla de Bar Elahim en arameo, que es Bar Elohim en hebreo. Y el tipo, y nada más decía así, con la barba, tenía su barbona, su barba, su barbota, su barba, qué sé yo. Y así como esta cara como de rabino, cosa linda, mamacita. Y cuando terminó el sermón, oye, el tipo tenía un arrebatamiento de felicidad que viene a la puerta y suelta el librón ese y viene y me abraza y dice, así mismo, todos los textos verdaderamente dicen eso en el original. Digo, alabado sea el nombre de Dios. Alabado. Yo vengo mañana, digo, venga toda la semana, mi hermano. Ahora, yo le hago una pregunta, ¿no es esta la palabra de Dios? Usted no tiene nada que temer si usted presenta la palabra de Dios. Refúgiese en la palabra de Dios. Dice Efesios 3:5, ¿cómo dice? Estamos resumiendo. Dice Pablo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Él está diciendo que le dieron a conocer el misterio. Versículo 9, ¿cómo dice Efesios 3:9? Mire el versículo 9 ahora, por favor. Efesios capítulo 3, versículo 9. ¿Cómo dice el versículo 9? ¿Cómo dice el 9? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. ¿Desde cuándo dice? Desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Mi pregunta, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio de Dios. ¿Qué es el Evangelio? El misterio de Dios. Pregunto, ¿ha dado Dios a conocer el misterio, sí o no? ¿Sí o no? Ay, aquí hay tantos versículos preciosos. Vamos a leer otro versículo más. 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8. 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8. Alguien me preguntó una vez, muy bien. Usted está leyendo los versículos de la Biblia, pero ¿qué piensa usted? Le dije lo que piensa la Biblia. ¿Qué cree usted? Lo que cree la Biblia. ¿Qué usted opina? Lo que opina la Biblia. ¿No es eso lo que dice? Jesucristo se decía una y otra vez, escrito está en la Escritura, escrito está. Señor, ¿qué le parece leer tal cosa? ¿Cómo lees en las Escrituras? ¿Qué dice las Escrituras? ¿No fue eso lo que hizo Jesús? A ver, ¿sí o no? Cuando usted no estaba aquí, no había nacido, ¿quién estaba primero? La Biblia. Y cuando usted se vaya, que usted se muera, ¿qué se va a quedar aquí? La Biblia. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Tiene usted planes de morirse? Yo tampoco. Eso hay que dejárselo a los que no trabajan, que descansen, me decía el Señor, el que muere descansa. Digo, pues váyase usted adelante, pues yo no estoy cansado, yo estoy contento para trabajar. Váyase usted. Empezó a reírse. ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios 2:7, ¿cómo dice? Dice Pablo, vamos a leer el 7 y el 8, póngale cuidado al 7. Recuerde que estamos hablando del misterio de Dios. Estamos trabajando con Isaías 53, versículo 1. La pregunta de Dios, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ya vimos quiénes son los que anuncian. Ahora estamos mirando en qué consiste el anuncio. El anuncio consiste en el Evangelio de Dios. El anuncio consiste en el misterio de Dios, la revelación del misterio de Dios. Pablo dice ahora, mas hablamos sabiduría de Dios, ¿en qué cosa dice? En misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué cosa dice? Para nuestra gloria. Mira el versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y yo le pregunto a usted, ¿tenemos acceso nosotros a información secreta, sí o no?
¿Sí o no? Pues sí, Dios ha escogido una persona como usted y una persona como yo, que no somos nada ni nadie, para darse a conocer ante todo el universo. El conocimiento más profundo lo ha puesto a nuestra disposición, mentes como las nuestras. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Yo pregunto, ¿lo que estamos estudiando lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? ¿Cuál es el anuncio? El Evangelio de Dios. ¿Cuál es el anuncio? El misterio de Dios. Y hasta los ángeles están afanados porque le permitan eso. Y papá dice, no, Señor, aprendan con ellos. Cosa linda, mamá. Usted sabe qué cosa linda es esa. Cuando a mí me toca predicar, me pongo a pensar, todos esos ángeles que están ahí, quién sabe si usan libreta, qué es lo que usan, pero ahí atento, cosa linda. Usted dirá, este tipo se está inventando eso. ¿Inventando? ¿Qué dice? ¿Estamos dónde? ¿Qué dice Efesios 3:10? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Mírelo ahí. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Lea su Biblia, compadre. El universo entero quiere saber, el universo entero quiere conocer. Y lo que más le gusta a Dios no es que usted presente un concepto, no. Porque la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también a quien dice, y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como dice, mas el justo vivirá por la fe. En el evangelio se revela la belleza y la santidad de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que no hicierais, ¿qué cosa dice? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es tu vida la que predica, no tus palabras. Por eso las inteligencias celestiales, 1 Corintios capítulo 4 versículo 9, los hombres, los ángeles y todo el universo te contemplan. A mí me llama la atención cuando dice la multiforme sabiduría de Dios. Como leímos, la sabiduría que estaba oculta, la que los príncipes de este mundo no conocieron. Porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado a Cristo Jesús. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué dijo Cristo? Padre, perdónalos. ¿Por qué cosa? No saben lo que hacen. Estos son tan tapados que no saben ni a quién están golpeando, ni a quién están maltratando. Y le voy a decir una cosa a ustedes. ¿Han oído hablar del misterio de la iniquidad? ¿Han oído o no han oído? ¿Han oído o no han oído? Eso es espantoso. Imagínese usted que Dios vivió en esta tierra y caminó por esta tierra 33 años y medio. Y somos tan, no le digo todas las palabras que vienen a mi mente porque no me atrevo ni siquiera a pronunciarlas. Somos tan bárbaros que lo matamos. ¿Lo crucificamos o no lo crucificamos? Óigase usted, allá arriba, me imagino que toda esa gente que vive por allá arriba dirán, esos de la tierra, esos tipos están locos y acabados y endiablados. Pero ¿cómo a nadie se le ocurriría tocar al Hijo de Dios? Hay que estar muy loco, muy endiablado, ¿o no? ¿Sí o no? Hace algún tiempo escribimos un libro que se llama El misterio de Dios, el Evangelio de la Gracia. No se preocupe que no lo va a encontrar en ninguna librería. Así que no me pregunte dónde lo consigue porque no lo va a conseguir. Tengo la mala costumbre de escribir los libros y regalarlos y entonces en la librería no lo venden y me dicen la gente, ay, entonces, digo, entonces nada, yo me quedo con mi libro y usted se queda con lo que le dé. Estamos tratando de reeditarlo para ponerlo en la página y que usted lo copie gratis. El libro El Espíritu de Medida Familiar, está en la página gratis. Hay un folletito que habla de Apocalipsis que escribimos, también está en la página gratis. ¿Cuánto hablan italiano? ¿Hay alguien que hable italiano? Pues no lo voy a decir entonces. Hay un equipo de personas y de hermanas italianas que están traduciendo las cosas que escribimos al italiano y se le están yendo adelante a otras personas. Y todo, usted entra a la página lavozdelconsolador.org y ahí puede copiar todo gratis. Puede sacar copia y regalar, pero usted no puede vender. ¿Entendieron? Ahora yo le pregunto, ¿es lindo estudiar la Biblia o no es lindo estudiar la Biblia? A ver, a mí me emociona esta cuestión. ¿No le emociona a usted? ¿Con quién estamos tratando? ¿De quién estamos hablando?
¿Quién es la figura central? ¿Quién nos está dando la información? Dios. ¿Dónde estamos copiando? En su palabra. Hechos capítulo 2, versículo 23. Y usted no me puede decir que la Biblia no dice eso porque lo estamos leyendo. Hechos 2, 23. ¿Qué dice el versículo 23? Ponga cuidado porque esto es bien profundo. Se conecta con 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8. ¿Qué dice Hechos 2, 23? ¿Cómo dice Pedro? A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿qué le hicieron? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y yo pregunto, ¿lo sabía Dios o no lo sabía? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Lo habían votado en el cielo o no lo habían votado? ¿Habían tomado un acuerdo o no habían tomado un acuerdo? ¿Lo sabía Jesucristo? Lo sabía. Así que Dios sabía lo que le iban a hacer a Jesús. Pero era la única manera de erradicar el pecado para siempre del universo. Por eso se llama el misterio de Dios. Y Pablo lo explica en Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27. Vamos rapidito. Romanos 16, 25 al 27. Mire qué cosa linda. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Su cerebro, amigo mío, amiga mía, tiene una zona que se llama el prefrontal. Allí es donde usted toma decisiones, allí es donde usted realmente existe. Claro, el hipotálamo le controla a usted el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo. El hipotálamo le controla todo. Pero cuando la Biblia entra a su cabeza e ilumina el prefrontal, pone en cue, setea, arregla, organiza su hipotálamo. Es solo la palabra de Dios que tiene tanto y tanto y tanto poder para resetearle la cabeza. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Romanos capítulo 16, versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25? Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto ¿desde cuándo? Desde tiempos eternos. Versículo 26. ¿Qué dice el 26 ahora? Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer, ¿a cuántas personas dice? A todas las gentes para que obedezcan, ¿qué cosa? A la fe. Y mire el 27 lo que termina diciendo, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Dice Dios, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahora dice, ¿cuál es el anuncio? El Evangelio de Dios. ¿Cuál es el anuncio? El misterio de Dios. Número 3, la sabiduría de Dios. Ya vimos en 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8, que se habla de la sabiduría oculta, la que los príncipes de este mundo no conocieron. Ahora, mire lo que dice San Lucas, capítulo 11, versículo 49. Lucas 11, 49. ¿Qué dice Lucas 11, 49? Vamos rapidito, por favor. ¿Cómo dice Lucas 11, 49? Por eso la sabiduría de Dios también dijo. ¿Qué cosa dice? Les enviaré profetas y apóstoles. ¿Y qué dice ahora? Y de ellos a unos matarán y a otros, ¿qué dice? Perseguirán. ¿Ocurrió o no ocurrió? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Lo anunció de anticipadamente el Señor en su palabra? Sí, la sabiduría de Dios. Hay un versículo aquí hermoso, 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, que nos habla de esa sabiduría de Dios. Recuerde, estamos respondiendo la pregunta, ¿quién ha querido nuestro anuncio? Y estamos hablando del anuncio. ¿En qué consiste el anuncio? Consiste en el Evangelio de Dios, consiste en el misterio de Dios, consiste en la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 21. ¿Qué dice el versículo 21? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué cosa dice? Por la locura de la predicación. Cuando usted conoce la sabiduría de Dios, usted dice, esto no puede ser. ¿Cómo es que la gente se salva creyéndole a Cristo Jesús? ¿Recuerdan ustedes cuando la serpiente, salieron las serpientes ardientes y estaba muriendo el pueblo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Moisés le dice, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Y Dios le dice, toma un asta, larga, bien larga, y a una serpiente de bronce, ponla ahí arriba y levántala. El que mire la serpiente, ese se va a sanar del veneno de la serpiente. Y yo pregunto, ¿es eso científico? No. ¿Es eso medicinal? No.
¿Es eso? No, no. Pero cuando yo dice, esto es así, compadre, es así, se acabó el problema. Los que miraron a la serpiente, ¿qué les pasó? Se sanaron. Y los que dijeron, eso no es científico, se murieron. Así que usted o le cree a Dios, o usted se muere. La sabiduría de Dios. Y ya vimos Efesios 3:10 cuando dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, multiforme, tiene múltiple forma. Por eso a mí me gusta tanto el Señor. Por eso me gusta tanto el Señor. Porque Él no es monofónico, Él es estereofónico. ¿Cómo es Dios? ¿Cuántas orejas tiene usted? ¿Cuántas tiene? 2, yo también. ¿Cuántos ojos tiene usted? Yo también. ¿Cuántos huecos tiene su nariz? Yo también. ¿Cuántos brazos tiene usted? Yo también. ¿Cuántas piernas tiene usted? Yo también. ¿Cuántos pulmones tiene usted? Yo también. ¿Y cuánta boca? Alabado sea Dios. Yo también. Así que acostúmbrese a hablar la mitad de lo que usted ve, la mitad de lo que usted oye, la mitad de lo que usted toca, la mitad de lo que usted camina. La mitad. ¿Verdad que tiene sentido esto? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, sí o no. Entonces ponga cuidado en lo que usted dice. Me gusta cuando el apóstol Pablo dice, Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Nos ha hablado Dios sí o no? Dios habla de manera diferente. Una vez estaba dando un seminario y alguien se me acercó y me dijo con una sonrisa muy amplia, me dice, usted va a tener un problema muy serio conmigo. Digo, ¿así? ¿Por qué? Dice, porque yo quiero predicar, pero yo no sé ni leer ni escribir. Y digo, usted va a ser mi mejor alumno. Me dice, ¿cómo así? Digo, ¿por qué no sabe ni leer ni escribir? Y empezó a reírse. Digo, vamos a prepararnos para que usted dé el mejor sermón. ¿Y cómo será? No se preocupe. Y empezamos a dar el seminario y usted no podía graduarse sin presentar un sermón. Cuando le tocó al amigo, que no sabe ni leer ni escribir, se presenta con su Biblia en la mano. Y abre su Biblia y lee su versículo de memoria, el versículo introductorio, y anuncia el título de su sermón. Y empieza a hablar de cada una de las partes de su sermón y a presentar su sermón en el nombre del Señor Jesucristo. Terminó, hizo su llamado, todo el mundo pasó al frente. Cuando la gente tomó sus decisiones, alguien preguntó, y dije que no sabía leer. Y él se ríe y dice, no sé leer, pero tengo un cerebro que sabe memorizar. ¿Sí o no? Él dice, yo no necesito papel. Dios me dio este cerebro para llenarlo con la palabra de Dios. Y la gente se quitaba el sombrero, como este hombre hablaba. ¿Puede Dios llenar nuestra mente con su palabra? ¿Puede o no puede? ¿Quiere usted que Dios le llene la mente con su palabra? ¿Cuántos quieren que le llene la mente con la palabra de Dios? Pónganse en pie conmigo. El problema es que cuando Dios me llena la mente con su palabra, porque usted leyó la palabra. ¿Usted la está leyendo? Hay mucha gente que quiere, Señor, lléneme de su palabra. Y papá le dice, pero mi negro tiene que leerla. Yo quiero que usted me llene de su palabra, pero si tú no la lees, ¿cómo te lleno la mente con la palabra? Número 4. ¿Qué fue lo que anunciaron? La ciencia de Dios. Este versículo me encanta. Romanos capítulo 11, versículo 33. Recuerde, estamos trabajando con el libro de Isaías capítulo 53, versículo 1. La pregunta de Dios, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quiénes anunciaron? Anunció el Padre, anunció Moisés, anunciaron los profetas, anunció el libro de Salmos y anunció Jesucristo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿En qué consiste el anuncio? El anuncio consiste en el misterio de Dios, el evangelio de Dios, la sabiduría de Dios y ahora la ciencia de Dios. Romanos 11:33. ¿Cómo dice el versículo 33? Romanos capítulo 11, versículo 33 dice, oh profundidad
de la sabiduría, de la ciencia y de los conocimientos de Dios. Cuán insondables son tus juicios. ¿Y qué dice ahora? E inescrutables tus caminos. Me gusta la frase que dice ciencia, Romanos 11:33. ¿Qué dice el versículo 33? Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Mire, escúcheme por favor, escuche con mucho cuidado. De todo lo que usted estudia en la tierra, de todo lo que usted estudia en la tierra, solo una ciencia estudiará por la eternidad. La ciencia de Dios. Por la eternidad. Se llama la ciencia del conocimiento de Dios. Se llama la ciencia de la salvación. Se llama la ciencia de la redención. ¡Qué cosa linda! ¿Es hermoso o no es hermoso? La estudiaremos por la eternidad. Empecemos ahora. Si usted se aprende aquí al dedillo todo lo que se puede aprender, imagínese cuando usted suba allá arriba y el Señor Jesús con una sonrisa le diga, mi negro, venga, deje esa gente aquí en este curso de primero atrasado, venga, a usted le toca estar aquí, primero adelantado. Qué cosa linda, mamá. Aquí venga, y tanto que hay que aquí que aprender, la gente no estudia. ¿Es verdad o no es verdad? La ciencia de Dios. Se pueden sentar. La ciencia de Dios. Número 5, también se le llama, a este anuncio se le llama la revelación de Jesucristo. ¿Cómo se le llama? La revelación de Jesucristo. El Apocalipsis, ¿qué cosa es? La revelación de Jesucristo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Yo le pregunto, ¿en la isla de Patmos vino Cristo para hablar con Juan, sí o no? ¿Sí o no? En la isla de Patmos envió Dios a su ángel para que hablara con Juan, sí o no? En la isla de Patmos tuvo Juan una revelación de Dios, sí o no? En la isla de Patmos le habló Dios a Juan, sí o no? Sí. Necesitamos estudiar el libro del Apocalipsis porque las revelaciones que ahí hay son tan maravillosas y tan profundas. ¿Le gustaría tener una guía para estudiar el Apocalipsis? ¿Cuánto lo quieren? Levanten la mano. ¿Le gustaría recibirlo gratis sin pagar un centavo? ¿Seguro que le gustaría? Me gustaría esta noche tener algún tiquecito, Margarita, de algún color y darle a todos esta noche, a todos los que están aquí, ese tiquecito de color y mañana cambiar el tiquecito de color por un folleto gratis del libro de Apocalipsis. ¿Están de acuerdo? ¿Creen que están de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo? No vendo libros, no estoy vendiendo folletitos, Margarita. Si le da una... No se vaya sin ese papelito. Y mañana no me vengan con trampa, diga que compré un... Margarita, que no nos relajen esta gente, ¿eh? Así que mañana le damos una copia de este folletito. Mire, si no lo quiere en español, entre a la página y cópielo en inglés. Si no le gusta el inglés, cópielo en italiano. Si no le gusta el italiano, cópielo en francés. Si no le gusta en francés, cópielo en japonés. Ya lo hemos traducido a esos 5 idiomas. Están gratis en la página. Si usted no quiere esperar, entre a la página lavozdelconsolador.org y cópielo esta misma noche y ya lo va a tener. Pero mañana yo se lo voy a entregar en papel. Si dice, no me gusta el papel, no le doy nada. No hay ningún problema. Se vamos a otra gente, ¿no? Necesitamos estudiar el libro del Apocalipsis. Número 6. También se le llama el Evangelio de Cristo. ¿Cómo se le llama? El Evangelio de Cristo. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Vamos rápido a ver si cubrimos toda esta sección. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 18. Vamos rapidito. Primera de Corintios 9, 18. ¿Usted cree en la Biblia, verdad que sí? A ver, ¿sí o no? Primera de Corintios capítulo 9 versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Ponga cuidado. ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Qué dice Pablo? Que predicando el Evangelio presente, ¿de qué manera? Gratuitamente, ¿qué cosa? El Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Cómo presentaba Pablo el Evangelio de Cristo? Gratuitamente. ¿Cómo lo presentaba Pablo? Gratuitamente.
Ay, cuánto lío me he encontrado por predicar el evangelio gratuitamente. Cuánto lío, ustedes no tienen idea. Mejor dejemos eso tranquilo y sigamos con la predicación. Gratuitamente el evangelio de Cristo. Romanos capítulo 15, versículo 19. Romanos 15, 19. Recuerde, estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué fue lo que anunciaron? Romanos 15, versículo 19. ¿Qué dice el verso 19? Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, ¿qué dice Pablo? Todo lo he llenado, ¿de qué cosa? Del evangelio de Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, ¿verdad que se entiende lo que estamos estudiando? ¿Sí o no? Siendo que nosotros somos estereofónicos, Dios es tan hermoso que nos presenta el mismo concepto visto de diferentes formas. ¿Por qué? Porque es la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué cosa es? Multiforme. Dios sabe que todo el mundo no aprende de la misma manera. Y como todo el mundo no aprende igual, Dios se lo pone de formas distintas, pero es el mismo asunto, ¿o no? ¿Sí o no? Por eso amo a Dios. Papá Dios es sabio, Papá Dios es inteligente. El Señor es todo. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 13. ¿Qué dice Segunda de Corintios 9, 13? Me encanta en la madrugada leer mi Biblia, porque ahí no tengo prisa ni presión, puedo leer todo lo que yo quiera, pero aquí con la predicación hay que andar con una cuestión porque el tiempo se le acaba, ¡Qué barbaridad! A mí me gustaría un día que se acaben todos estos relajos y uno pueda hablar la Biblia hasta que uno le dé la gana, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, ¿qué importa? Total, sería lindo eso, ¿no? El problema es que ese sermón no te lo aceptarán en ninguna emisora ni en ninguna estación de televisión, porque tiene que ser 50 minutos, así que hay que aguantarse las ganas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice ahora? Mire qué cosa linda. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis, ¿a qué cosa dice? Al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Alabado sea el nombre de Dios. El Evangelio de Cristo. Si quiere más citas, puede buscar 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 12, capítulo 4, versículo 4. Bueno, ahí hay un chismecito que lo vamos a leer. 2 de Corintios 2, 12 y también 4, 4. Vamos rapidito, 2 de Corintios 2, 12. Vamos rapidito. Hay un chismecito que tenemos que ver para entender cómo el enemigo está trastornando las cosas y dañando la situación. ¿Qué dice? Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. ¿Qué predicaba Pablo? El Evangelio de Cristo. Capítulo 4, versículo 4 de 2 de Corintios. Ponga cuidado ahora. ¿Qué dice el versículo 4? 2 de Corintios 4, 4. ¿Cómo dice ahora? ¿Qué hace el Dios de este siglo? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué dice ahora? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién está cegando la mente de la gente? El Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Quién está entorpeciendo la mente de la gente? Satanás. ¿Quién está oscureciendo la mente de la gente para que no entienda el Evangelio? El enemigo. La mejor manera de que la mente de la gente se llene de luz es mostrarle la Biblia. No argumente tanto. No le haga tantos análisis que a veces lo confunde y lo emborracha. Preséntale la Biblia. Un versículo de la Biblia le parte y le rompe la mente más que un montón de palabras. ¿Sí o no? Un argumento se discute con otro argumento, pero un versículo de la Biblia, un principio bíblico, hasta el demonio se espanta. ¿O no? Nos sentamos en la mesa para hablar y dice el caballero, no quiero que me cite la Biblia. Quiero que me diga qué piensa usted. Y yo lo miro y me río. Le digo, yo no pienso nada. Cosa linda, mamá. ¿Cómo? Digo, si yo no puedo citar la Biblia, no hablo. Mejor me callo la boca. ¿Cómo es posible? Yo no voy a discutir con el diablo, le dije, ni argumentar con Satanás. Y se me queda mirando así con los ojos, así como, ¿qué me habrá querido decir? No, me dice, pero el tipo estaba caliente en la mesa. No. Está lindo, está lindo.
Y supuestamente le dije a comer, que me invitaron y aquí se armó una peleadera. No, dice él. Bueno, y comenzó con sus argumentos de su mamá enferma y qué sé yo. Y entonces me dice, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Digo, pero esto se pone bueno, ¿eh? Entonces se pone bueno, compadre. Digo, entonces usted tiene un maestro que no está apoyado en la Biblia. Yo creo en Dios, pero no en la Biblia. Digo, me parece, amigo, que usted está confundiendo la gimnasia con la magnesia. Óigame bien lo que le voy a decir. En la Biblia hay una historia interesante. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino y le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán le contestó, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le digo, caballero, ahí aparece un verbo peligroso, enseñar. ¿Quiénes son los que enseñan o instruyen? Los maestros. Entonces, ¿qué había pasado con usted? Y me dice, ¿cómo conmigo? Digo, sí, usted me dice que tiene un maestro que no está apoyado en la Biblia. Adán y Eva, ¿quién los engañó? Satanás. ¿A quién escucharon? A Satanás. ¿A quién le hicieron caso? A Satanás. Cambiaron de maestro. Porque yo le pregunté, ¿quién te enseñó? Yo no te enseñé eso. ¿Quién fue que te lo enseñó? Digo, así que mire, revise su asunto, porque si usted no acepta la Biblia, el maestro que usted tiene no es Dios, sino el demonio. Y me mira así. Dice, ¿cómo? ¿Cómo? Digo, claro, si usted no puede citar la Biblia, si usted no puede hablar con la Biblia, si usted no tiene como fundamento la palabra de Dios, Jesucristo, ¿qué fue? Jesucristo siempre decía, escrito está en la Escritura, escrito está. Y me va a decir que usted cree en Jesucristo también. Pues sí, digo, pues no. Pues no. ¿Cómo usted me dice que no a la Biblia si Jesucristo se apoyó, se afianzó? El último tribunal de apelación de Jesucristo era la Biblia y todo, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Lea los evangelios y tome una libreta y mire cuántas veces citó Cristo la Biblia. Lea todos los evangelios, se va a ir de cabeza viendo cuántas veces Cristo citaba el Antiguo Testamento, que el profeta, por favor. Y el tipo se quedó así mirándome, oye, como que quedó aturdido, ese así como... Oye, pero ¿es verdad lo que este tipo está diciendo? Y yo le pregunto, ¿es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí o no? Si usted tiene que hablar del Evangelio y lo que está argumentando, perdone, usted está en problemas. Cite la palabra de Dios. Cite la Biblia. Y no puedo contarle más cosas porque estamos corriendo con el tiempo, ¿verdad? Número 7, el Evangelio de Isaías. Cosa linda. Aquí sí me quiero detener los minutitos que me faltan. ¿El Evangelio de quién? De Isaías. Hagamos un repaso de todos esos nombres. Hablamos de, número 1, el Evangelio de Dios. Número 2, el misterio de Dios. Número 3, la sabiduría de Dios. Número 4, la ciencia de Dios. Número 5, la revelación de Jesucristo. Número 6, el Evangelio de Cristo. Y número 7, ¿qué cosa tenemos ahora? El Evangelio de Isaías. ¿Están listos? ¿Están listos o no están listos? Recuerde que hemos dicho que en el Evangelio según Isaías, lo explica y lo describe el Padre, lo explica y lo describe Dios. En 4 cantos, 4 belleza de cantos. Por favor, antes de acostarse, lea esos 4 cantos. Es facilito de leerlo. Isaías, capítulo 42, versículo 1 al 9. Isaías capítulo 49, versículo 1 al 13. Isaías capítulo 50, versículo 4 al 11. Isaías capítulo 52, versículo 13 a Isaías 53, versículo 12. Ahí están los 4 cantos. Léalo, por favor. Ahí está el Evangelio de Jesucristo explicado por Dios. Ahí está el Evangelio según Isaías, detallado, demostrado, analizado, presentado por el mismo Dios. Y con eso es que estamos trabajando. Léalo, por favor, y usted se encontrará con cosas maravillosas. Sin embargo, siendo que ya le dije en el Antiguo Testamento dónde buscar, ahora miren el Nuevo Testamento, cómo se anuncia a Isaías. San Mateo capítulo 3, versículo 3. Vamos rapidito. Mateo capítulo 3, versículo número 3. Vamos rapidito, por favor. ¿Qué dice Mateo 3, 3? ¿Cómo dice? Pues hablando de Juan el Bautista, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, ¿qué cosa? Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Pregunto, ¿anunció eso Isaías, sí o no? Sí.
¿Estaba hablando de Juan el Bautista, sí o no? Sí. ¿Y quién fue el pregonero que vino antes de Cristo a empezar a trabajar? Juan el Bautista. ¿Tiene esto que ver con el Evangelio? Completamente. ¿Es así o no es así? A ver, sí o no. San Mateo capítulo 4, versículo 14 al 17. Recuerde que estamos presentando las evidencias para que su cerebro se alimente y al final se produce la fe. San Mateo capítulo 4, versículo 14 al 17. ¿Cómo dice? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. ¿Qué dijo? Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles, ¿qué sigue diciendo? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Versículo 17. Desde entonces, ¿qué dice? Comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa? El Evangelio según Isaías, presentado en el Nuevo Testamento. Capítulo 8, versículo 17 de San Mateo. ¿Qué dice? Mateo 8, 17. ¿Cómo dice? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es eso el Evangelio, sí o no? ¿Hay un Evangelio según Isaías? Completamente. Mire qué cosa linda. Capítulo 12, versículo 15 al 21. Estamos en el Evangelio según San Mateo. Mateo 12, 15 al 21. ¿Cómo dice el versículo 15? Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. ¿Y qué dice? Y le siguió mucha gente y sanaba ¿a cuántos? A todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. ¿Y qué sigue diciendo Mateo? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, ¿qué cosa? He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará, ¿qué cosa? Juicio. ¿Dónde dice eso? Isaías capítulo 42, versículo 1. Y dice, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Versículo 20. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y dice el versículo 21, y en su nombre esperarán los gentiles. Y San Mateo está citando el primero de los 4 cantos. ¿Y qué significa eso? Evangelio según Isaías. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? Por eso Dios se sorprende y pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, ¿cómo que esta gente no cree? ¿Qué le pasa a esta gente? Con toda la revelación que he hecho y he dado, con todo lo que he dado a conocer, ¿cómo que no creen? ¿Qué le pasa a esta gente? Cosa linda. ¿Es paciente Dios? Ahora yo le pregunto sinceramente aquí entre nosotros, ¿es hermoso esto o no es hermoso? Esto es mejor que una comida, mejor que esto es mejor que todo. Yo imagino a Papá Dios en este momento sentado en su trono con una sonrisa en su rostro, porque a Papá Dios le encanta que usted presente la Biblia por la Biblia, con la Biblia, en la Biblia y para la Biblia. Y Él se goza porque Él dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Y Él dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece. ¿Le gustaría a usted permanecer para siempre? Póngase en pie conmigo entonces. Creámosle a Dios, creámosle a Dios. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Diga usted, yo. Qué cosa linda. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Te levanta la mano y dice, Señor, yo he creído a su anuncio. ¿Es confiable Dios? ¿Lo que hemos estudiado está en la Biblia o no está en la Biblia? A mí me emociona esto del Evangelio según Isaías. ¿Leemos una cita más? A mí me gusta en las madrugadas cuando me levanto, porque leo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y tengo que decir esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y a veces digo, Señor, deberíamos. Empezamos una serie sobre el libro de Apocalipsis y ya llevamos como el sermón número, no sé qué número de sermón van.
Pero ¿saben ustedes que todo el plan de salvación se conecta en la Biblia entera? ¿Sabe que lo que estamos estudiando ahora, el canto del Cordero, tiene que ver completamente con el Apocalipsis? El único libro de la Biblia que menciona 28 veces la palabra Cordero es el libro de Apocalipsis. Y la palabra Cordero que menciona no es amnos, sino arnion. No es el Cordero apartado para sacrificio, sino el Cordero que fue sacrificado. Ya el Evangelio está consumado. Como Cristo dijo en la cruz, ¿qué cosa? Consumado es. Querido, querida, usted no tiene nada que dudar de Dios. Todo lo que Él dice es verdad y es así. Usted puede creerle a Dios, puede confiar en Dios, puede sinceramente entregarle su vida a Dios. La salvación es una lotería. La salvación es una persona y se llama Jesús. No tenga ningún temor de entregarse al Señor. San Mateo capítulo 21. San Mateo capítulo 13. Veamos cómo el Señor nos habla, versículo 13 al 15. Mateo 13, 13 al 15. ¿Cómo dice? Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, ¿qué dijo Isaías? De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Son palabras hermosas de Dios, sí o no? Amigo, amiga, en el nombre de Jesucristo, no haga esperar más a Dios. Si usted sabe que tiene que entregarse al Señor, hágalo y se acabó. Hágalo y punto y se acabó. Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera. Si usted tiene un yugo incómodo, no es el yugo de Cristo. Y si tiene una carga que lo está aplastando, no es la carga de Cristo. Él no miente. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tiene un yugo que lo está molestando, tírelo. Y si tiene una carga que lo está aplastando, bótela y plántese. No, que este yugo suyo, usted se equivocó. Ese yugo es muy incómodo, no me gusta. No, porque esta es la carga, tampoco la quiero. Cristo dijo que el yugo es fácil el yugo es fácil y ligera la carga. Así le argumentan. Y no dijo Cristo, San Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sí lo dijo. Y entonces, ¿la tengo encima la cruz de Él? ¿Me estoy negando a mí mismo? ¿Mi orgullo, mi vanidad y toda mi tontería le echa a la basura? Ahora quiero vivir para la gloria de Cristo. Que Cristo cumpla su voluntad en mi vida. ¿Quiere usted tomar esa decisión? En mi corazón hoy hay un grito que tengo desde la mañana. Y cuando ese grito viene a mi corazón me gusta atenderlo. Voy a hacer 2 preguntas. La primera pregunta es, sinceramente, ¿usted está consciente que tiene ya que prepararse para recibir el santo bautismo? O sea, en esta semana, en este mes, en este año, cuando usted decida. Todos los que saben que tienen que prepararse para el santo bautismo, levanten la mano conmigo. Levanten la mano, por favor. Alabado sea el nombre de Dios. Levanten la mano. Muy bien. Gloria a Dios. Número 2. ¿Tiene usted algún problema que solo Dios lo sabe resolver? ¿Tiene usted alguna necesidad que solo la puede suplir Dios? Desde esta madrugada tengo eso mordiéndome en mi corazón. Amigo, amiga, hermano, hermana, si usted tiene un problema, una necesidad que solo Dios la puede resolver, le voy a invitar a que venga conmigo al frente para orar por su problema. Yo creo que Cristo, que murió por nosotros, creo, como dice el apóstol Pablo, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Creo firmemente que el Padre que nos dio a Cristo, con Cristo nos dio todas las cosas. Si usted tiene un problema que nadie puede resolver, si usted tiene una necesidad que solo Dios puede resolver,
Si usted está luchando o algún miembro de su familia con una situación incómoda, difícil e imposible, venga, vamos juntos y presentémonos delante del altar celestial, delante del trono de Dios. Y conforme a la fe que usted tenga, Dios hará. No conforme a la fe mía, porque recuerde que yo solamente voy a orar por usted. Es la fe suya la que va a trabajar en esto. Creo firmemente que Dios es capaz de cumplir lo que promete. Y Él ha prometido que el que le pide, es tan hermoso cuando Él dice, y todo lo que pidieres en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, lo haré. Si usted cree que el Señor es capaz de resolver ese problema, venga conmigo al frente. Si hay una situación imposible en su vida, venga. Si hay una situación imposible en su casa, en su familia, venga. Ese Dios y Padre Celestial que nos dio a Cristo, que se desprendió de todo, es capaz de quitar de encima de usted esa carga que lo está aplastando, ese problema que lo está consumiendo. El Señor Jesús dijo en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, ¿cuánto dice? Todo lo que queréis y os será hecho. Venga conmigo. Vamos a orar. En otros lugares hemos visto muchísimos milagros obrados por el Señor. Él es todopoderoso y si usted le cree, Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Recuerde, estamos trabajando con la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque hemos creído en el anuncio, lo que anunció usted, lo que anunció Moisés, lo que anunciaron los profetas, lo que anuncia el libro de los Salmos. Padre, hemos creído en lo que anunció el Señor Jesús. Y ahora vemos, Señor, lo hermoso que es entender y comprender el anuncio, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, la revelación de Jesucristo, el misterio de Dios, la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, el Evangelio de Isaías que empezamos a estudiar y continuaremos en la próxima. Qué hermoso es conocerle y entenderle, Señor. Gracias por darnos la salvación a través de Cristo Jesús. Y ahora, Padre, como ministro del Evangelio le ruego que tome cada uno de estos casos en su mano santa. Sean problemas físicos, mentales, sociales, emocionales o espirituales, que sean atendidos conforme a su amor, a su misericordia, a su bondad. Que cada persona que en esta hora manifiesta la fe en usted sea atendido conforme a su gracia bendita. Oramos no solo por los que están presentes en este lugar, no solo por los que han pasado al frente, oramos por toda persona que escucha este mensaje o lo sigue a través de la radio, la televisión o la internet. Cualquier persona con problemas, Señor, que cree firmemente en usted, le rogamos en esta hora, como lo ha hecho en otras ocasiones, que el Santo Espíritu se manifieste y rompa las cadenas, lave y limpie, cure y sane, y su nombre sea glorificado, Señor. Que el Santo Espíritu con su espada bendita venga a romper y destruir muros y a destruir todo aquello que destruye a sus hijos. Que su justicia bendita se manifieste. Y que toda persona que quiera entregarse a usted, se resuelvan todas las situaciones y dificultades para que lo más pronto posible sus nombres sean registrados en el libro de la vida. Padre, le damos gracia, honra, honor y gloria y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.